Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos otra vez por AQU. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a Mu, Can Yaman y Demet Özdemir. Su esa pareja que nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N en la pantalla y que, desde entonces, ha estado envuelta en un aura de misterio. Vamos a analizar a fondo ese silencio que, según muchos, impactó Superíndice 3 durante una entrevista y que ha alimentado a UNMU los rumores y las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió Superíndice 3 entre ellos. ¿Esconde este silencio algo ese profundo? ¿Hay algún secreto de True ese de las CU, maras que aún no conocemos? Eso es lo que vamos a intentar desentrar más menos juntos hoy. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por AQU, o si disfrutan de este tipo de contenido sobre Farudula turca, relaciones y misterios del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Podrán estar al tanto de todos mis nuevos vídeos, y no se perderán ni un solo detalle. Ahora vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Solo sus nombres evocan genes de pasiu Superíndice 3N, química explosiva y una historia de amor que parecua sacada de un cuento de hadas, al menos en la pantalla. Su interpretación Superíndice 3N en Erkenci Kwai Pu Jaro Madrugador fue un verdadero fenu Superíndice 3 meno. La serie no solo conquistó Superíndice 3 Turcua, sino que también copyright N se extendió Superíndice 3 por todo el mundo, convirtió copyright dolos en estrellas internacionales. El encanto de Sanemikan, sus personajes trascendió Superíndice 3 la pantalla y calu Superíndice 3 hondo en el corazu Superíndice 3N de millones de espectadores. La naturalidad con la que se desenvolvían, las miradas llenas de complicidad y la genuina alegría que irradiaban juntos, generaron una ilusión Superíndice 3N colectiva de que su romance era real, un sentimiento que para muchos se extendió a mu de ese ayud, de la actuación Superíndice 3N. Pero como suele ocurrir, la realidad a veces es muy diferente de la ficción Superíndice 3N. Una vez que la serie llegó Superíndice 3 a su fin, la relación Superíndice 3N entre Can y Demet, al menos públicamente, tomó Superíndice 3 un giro inesperado. Las muestras de afecto desaparecieron, las apariciones conjuntas se volvieron inexistentes y un silencio ensordecedor comenzó Superíndice 3 a llenar el vacuo. Este cambio repentino fue un golpe duro para los fans, quienes habían invertido emocionalmente en la pareja y esperaban, tal vez ingenuamente, que su amor de ficción Superíndice 3N se materializara en la vida real. El contraste entre la efusividad demostrada durante la promoción Superíndice 3N de la serie y la frialdad posterior fue tan marcado que inevitablemente generó Superíndice 3 preguntas y especulaciones. Y AQU es donde entra en juego esa famosa entrevista que mencionó copyright al principio. No voy a especificar exactamente de qué copyright entrevista estamos hablando, porque hay varias en las que ambos han evitado hablar directamente del otro. Pero lo que quiero destacar es el lenguaje no verbal, las miradas esquivas y sobre todo, ese silencio que pesaba como una losa cada vez que se les mencionaba el nombre del otro. Se podía sentir la incomodidad en el ambiente, una tensión Superíndice 3N palpable que no pasó Superíndice 3 desapercibida para nadie. Los entrevistadores, conscientes de la expectación Superíndice 3N del público, intentaban sutilmente abordar el tema, pero se encontraban con respuestas evasivas o peor aún, con un silencio que hablaba por sí mismo. ¿Qué copyright significa este silencio? ¿Es simplemente una decisión Superíndice 3N consciente de proteger su privacidad? ¿O esconde algo ese complejo, tal vez una ruptura dolorosa o un conflicto sin resolver? Hay muchas teorías circulando por internet, desde romances fugaces hasta rencillas profesionales. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones y conjeturas, donde los fans analizan cada gesto, cada palabra y cada publicación Superíndice 3N en busca de pistas que les permitan desentrar más menos el misterio. El debate es apasionado y a menudo polarizado con argumentos que van desde la defensa de su derecho a la privacidad hasta la exigencia de una explicación Superíndice 3N por parte de las estrellas. Analicemos algunas de las posibles explicaciones. En primer lugar, es importante recordar que Can y Demet son actores profesionales. Su trabajo consiste en interpretar personajes y crear la ilusión Superíndice 3N de una relación Superíndice 3N. Es muy posible que la química que vimos en pantalla fuera simplemente eso, una actuación Superíndice 3N magistral. Una vez que la serie terminó Superíndice 3,
ya no tenuan la obligación superíndice 3n de mantener esa fachada. La habilidad de un actor reside en la capacidad de conectar con su personaje y transmitir emociones creíbles al público. En el caso de Khan y Demet, lograron una sinergia tan potente que la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3n se difuminó superíndice 3, generando una confusión superíndice 3n comprensible entre los espectadores. Por otro lado, es innegable que la presión superíndice 3n mediática y la constante atención superíndice 3n del público pueden ser abrumadoras. Tal vez Khan y Demet decidieron distanciarse para proteger su salud mental y evitar que su vida personal se convirtiera en un espectáculo público. En este sentido, el silencio podría ser una forma de autoconservación superíndice 3n. El acoso de los paparazzi, las críticas despiadadas en las redes sociales y la constante invasión superíndice 3n de la privacidad pueden tener un impacto devastador en la salud mental de cualquier persona, y aún en la de figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Sin embargo, también copyright n existe la posibilidad de que haya algo oscuro detrás de todo esto. Los rumores de una posible relación superíndice 3n sentimental entre Khan y Demet fueron muy fuertes durante la filmación superíndice 3n de Erkenci Kwai. Algunos incluso afirmaron haberlos visto juntos fuera del set. Si realmente hubo algo entre ellos, es posible que la relación superíndice 3n haya terminado mal, dejando heridas que aún no han cicatrizado. Las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo suelen ser complicadas, ya que están expuestas a presiones externas y a la intensidad del trabajo, lo que puede generar conflictos y rupturas dolorosas. En este caso, el silencio será una forma de evitar reabrir viejas heridas y de proteger la reputación superíndice 3n de ambos. Hablar abiertamente de lo que ocurrió superíndice 3 podrá desencadenar una tormenta mediática y dar más menos a sus carreras profesionales. La imagen pública es un activo valioso para cualquier actor, y cualquier escándalo o controversia puede tener consecuencias negativas en su trayectoria profesional. Por lo tanto, el silencio puede ser una estrategia para minimizar los daños más menos y proteger su futuro en la industria. Otra teoría, aunque menos probable, es que Khan y Demet hayan decidido mantener su relación superíndice 3n en secreto para evitar la intromisión superíndice 3n de los medios. Tal vez siguen siendo amigos, o incluso algo pero prefieren mantenerlo en privado. En este caso, el silencio será una forma de proteger su intimidad y de vivir su vida sin la presión superíndice 3n constante del público. Algunas parejas famosas optan por mantener un perfil bajo y evitar la exposición superíndice 3n mediática para preservar la estabilidad de su relación superíndice 3n y disfrutar de su vida privada sin el acoso de los medios. Es importante recordar que todas estas son solo especulaciones. Nadie excepto Khan y Demet sabe realmente lo que ocurrió superíndice 3 entre ellos. Sin embargo, el hecho de que sigan evitando hablar el uno del otro, incluso aún más menos os después copyright ese del final de Erkenci Kwai, sugiere que hay algo que simple profesionalismo o protección superíndice 3n de la privacidad. El tiempo transcurrido desde el final de la serie solo ha intensificado el misterio, ya que la falta de explicaciones ha alimentado la imaginación superíndice 3n de los fans y ha dado lugar a todo tipo de teorías. El lenguaje corporal de ambos en las entrevistas, las miradas evasivas y los silencios incu superíndice 3 modos hablan por sí solos. No se necesita ser un experto en psicología para darse cuenta de que hay una tensión superíndice 3n subyacente, una historia no contada que aún pesa sobre ellos. La comunicación superíndice 3n no verbal puede revelar mucho de lo que se dice con palabras, y en el caso de Khan y Demet, sus gestos y expresiones faciales sugieren que hay algo que no están dispuestos a compartir con el público. Por supuesto, también copyright n es posible que estemos sobreanalizando la situación superíndice 3n. Quizá Khan y Demet simplemente no quieren hablar el uno del otro porque consideran que es un tema del pasado y prefieren centrarse en sus proyectos actuales. Tal vez estén cansados de que se les pregunte constantemente sobre su relación superíndice 3n y han decidido poner fin a la discusión superíndice 3n de una vez por todas. La sobreexposición superíndice 3n mediática puede ser agotadora, y es comprensible que algunas celebridades prefieran mantener su vida privada al margen del escrutinio público. Sin embargo, la realidad es que la curiosidad del público sigue intacta. Los fans de Erkenci Kwai aún más menos han con una reconciliación superíndice 3n y esperan que algún dúo Khan y Demet decidan contar su historia.
Mientras tanto, el silencio sigue siendo el protagonista de esta enigmática relación superíndice 3n. La esperanza de una reconciliación superíndice 3n es un sentimiento común entre los fans de las parejas de ficción superíndice 3n, quienes a menudo proyectan sus propios deseos y fantasías en las estrellas. Personalmente creo que el silencio de Khan y Demet esconde una combinación superíndice 3n de factores. Por un lado, es probable que quieran proteger su privacidad y evitar la presión superíndice 3n mediática. Por otro lado, es posible que haya heridas sin cicatrizar o conflictos sin resolver que les impidan hablar abiertamente de lo que ocurrió superíndice 3. Y finalmente también copyright n es posible que simplemente quieran dejar el pasado atrás y seguir adelante con sus vidas. La verdad, como suele ocurrir, puede ser una combinación superíndice 3n de diferentes elementos, y solo Khan y Demet conocen la historia completa. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el misterio que rodea a la relación superíndice 3n entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo uno de los temas comentados en el mundo del espectáculo turco. Y mientras el silencio persista, las especulaciones y los rumores seguirán alimentando la curiosidad del público. El intero copyright por su relación superíndice 3n trascendí do fronteras y continentes, convirtió copyright en un fenómeno superíndice 3 global que demuestra el poder de la ficción superíndice 3n para conectar con las emociones de las personas. En resumen, hemos explorado las posibles razones de del silencio impactante entre Khan Yaman y Demet Özdemir, analizando desde la protección superíndice 3n de la privacidad hasta la posibilidad de una relación superíndice 3n fallida y conflictos sin resolver. Hemos visto CU superíndice 3 este silencio alimenta las especulaciones y mantiene viva la curiosidad de los fans alrededor del mundo. La historia de Khan y Demet es un ejemplo de CU superíndice 3 la fama y la privacidad pueden entrar en conflicto, y de CU superíndice 3 las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y difíciles de entender desde fuera. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algo que pensar. Me encantará saber su opinión superíndice 3n. Copyright creen que hay detrás del silencio de Khan y Demet? ¿Creen que algún dúa revelaru la verdad? Dejen sus comentarios abajo y copyright denme copyright piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les resulte interesante y relevante. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudarán a seguir creando contenido como este y no se perderán en ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 sima. Hasta pronto. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Quizás algún dúa Khan y Demet decidan romper su silencio y compartir su historia con el mundo. Hasta entonces, solo nos queda especular y esperar.